si rezas el tercio todos los días, con fe, con devoción, y aún así tu vida espiritual continúa atrapada. Si haces todo lo que la iglesia te enseña, pero aún así tu familia permanece cerrada por enfermedades, peleas, dificultades financieras y una sensación constante de peso espiritual, entonces, para ahora, porque tal vez estás rezando el tercio de forma errada. Sí, incluso con toda tu buena intención, incluso con todo tu esfuerzo, existen errores silenciosos que muchos católicos cometen sin percibir y que, según el Papa León XIV, bloquean las gracias del cielo. Y lo más asustador, según él, el 99% de las personas que rezan el tercio hoy cometen al menos uno de estos errores, un número que él mismo llamó la epidemia de la oración mecánica. Y tal vez tú estés entre esos 99%. ¿Ya has sentido que tus oraciones parecen no pasar del techo? ¿Ya has tenido la impresión de que estás solo repitiendo palabras sin sentir nada? ¿Ya has percibido que cuanto más rezas, más cansado espiritualmente te sientes? ¿Ya has pasado por momentos en que rezabas, pero por dentro seguías vacío, ansioso, con raíz o con miedo, e incluso después de varios tercios sentías que nada cambiaba? Entonces escucha con atención, porque este mensaje puede ser la más importante que has oído sobre el tercio. Y si yo te dijera que el Papa León XIV recibió una luz espiritual directamente del cielo, revelando los errores más comunes y peligrosos al rezar al tercio, y aún más, que él nos entregó un método nuevo, profundo, que transforma esta oración simple en una arma sobrenatural real contra el mal, estas palabras no están en ningún catecismo moderno, ni en sitios de devoción populares. Son enseñamientos profundos, dados a los pocos, con gran discernimiento y oración, por un papa que carga en su corazón las dolores del mundo moderno y que más que nunca llama por un retorno a la oración con el corazón, la oración viva. El Papa León XIV no es un pontífice cualquiera. Él es el primer papa nacido en los Estados Unidos y fue elegido en medio de una de las mayores crisis espirituales de la Iglesia en el siglo XXI. Su elección no fue solo un momento histórico, sino un señal profético. Desde el inicio de su pontificado, la multitud comenzó a relatar milagros y curas después de seguir sus orientaciones espirituales. Y la más poderosa de ellas, según el propio Papa, es el tercio, pero no el tercio rezado de cualquier manera. De cierta manera, durante una madrugada silenciosa en el Vaticano, algunos guardias testimoniaron algo impresionante. El Papa León XIV se había retirado a la capela de Santa Marta para rezar. Él estaba solo. El lugar estaba completamente oscuro, iluminado solo por la luz de una vela frente al Santísimo. Y allí, por más de 3 horas, él permaneció de los huesos con el tercio en las manos, llorando en silencio. Un padre que testimonió la escena más tarde reveló que en esa noche el Papa tuvo una visión espiritual muy fuerte. Millones de tercios subiendo al cielo, pero pocos de ellos llegaban a la superficie. Según el relato, el Papa vio cómo las oraciones subían solo por la mitad, partidas, distorsionadas, y como muchas gracias que estaban listas para ser derramadas, regresaban al cielo sin tocar la tierra. ¿El motivo? Corazones distraídos, palabras vacías, oraciones ditas con los labios, pero sin la alma. Después de esa visión, el Papa reunió su consejo espiritual y comenzó a componer en secreto un nuevo método de rezar al tercio, inspirado en las apariciones de Fátima, en las revelaciones de la Virgen María y en las prácticas de los santos místicos de la Iglesia. Este método fue siendo revelado poco a poco en sus homilías, y hoy es conocido por transformar espiritualmente a todos los que lo siguen con fidelidad. Y ahora este enseñamiento está llegando hasta ti. Esto no es coincidencia. Este mensaje no es para todos, es para ti, quien siente que necesita de algo más, quien siente que su oración necesita ganar vida, quien sabe que el mal existe y quiere proteger su casa, su familia, su alma. Si has llegado hasta aquí es porque el Espíritu Santo te ha traído, y más. Si amas a la Virgen María, si crees en el poder del tercio, escriba ahora, quiero rezar con el corazón, en los comentarios. Este gesto simple es un acto de fe y puede ser la llave para que este mensaje toque a otras almas, accidentes como la tuya. Y si sientes que necesitas de esas gracias, corta ahora este video y suscríbete al canal. Esta es tu arma contra el mal. Si amas a la Virgen María, si quieres proteger a tu familia y proteger tu casa, no saques sin suscribirte. Cada nuevo enseñamiento aquí será como una vela encendida en medio de la oscuridad. Prepárate.
lo que será revelado a seguir va a cambiar su forma de ver al tercio para siempre. Y más que eso, va a cambiar su forma de rezar, de sentir a Dios, de tocar al cielo con las manos. El Papa León XIV se dijo: el tercio no es una obligación devocional, es la espada de quien lucha en la noche oscura. Y si estás listo para dejar de repetir oraciones y empezar a rezar con poder real, entonces ven conmigo. Ahora vamos a descubrir cuál es el misterio escondido por detrás de los errores que bloquean el poder del tercio. Y porque casi nadie nunca habló de eso antes. El Papa León XIV nunca escondió el peso espiritual que carga por ser el pastor supremo en un tiempo de profunda confusión espiritual. Desde que fue elegido, él ha alertado con palabras fuertes, pero llenas de amor. Estamos viviendo la era de la oración vacía y el demonio sabe de eso. En una de sus primeras homilías como papa, él hizo algo que sorprendió al mundo. En vez de un discurso político o teológico, él tomó el tercio en las manos frente a miles de personas y dijo con voz firme: esto aquí no es un colar. De todas formas, es el chicote que evita el mal. Pero si lo usas de forma errada, es solo un envejecimiento. Desde entonces, sus mensajes sobre el tercio se convirtieron en una corriente espiritual poderosa que se ha espallado silenciosamente entre aquellos que buscan algo más profundo que la religión de apariencia. El Papa dice que muchos fieles llegan hasta él diciendo: Santo Padre, yo rezo el tercio todos los días, pero todavía me siento fraco, triste, sin dirección. Y él con tenacidad y firmeza responde: tal vez solo estás moviendo los dedos, pero no el corazón. Ese es el gran misterio que comenzamos a revelar ahora. El Papa León XIV fue claro al decir que el problema no está en el tercio en sí, sino en cómo él es rezado. Y es exactamente ahí que vive el engaño. Porque muchos católicos piensan que al rezar un número alto de tercios, estánse aproximando de Dios, pero en realidad solo se están cansando espiritualmente sin recoger frutos. El Papa compara ese error a un agricultor que juega semillas sobre piedras. Él planta, se esfuerza, pero no recoge. Y después de un tiempo se frustra, piensa que Dios no lo escucha, cuando en realidad fue la forma como plantó que impidió la recogida. Esta revelación no es solo espiritual, sino también pastoral. El Papa León XIV viene acompañando a una generación de católicos exhaustos, católicos buenos, fieles, que rezan, van a la misa, pero que no se sienten transformados. Y muchos de ellos, según él mismo dijo, están con el corazón aflito, pidiendo cura, pidiendo por hijos perdidos, por maridos fríos, por nietos rebeldes, por cuentas que no se cierran, por enfermedades que vuelan, y se pierden que tal vez la llave esté en la forma como han rezado. Y es por eso que él ha insistido. Pero vale una decena rezada con el corazón más que 5 tercios ditos con la mente lejos. Durante un retiro cerrado con un grupo de religiosas que acompañaban a madres de familias en crisis, el Papa compartió un hecho místico que dejó todas en silencio. Dijo que alguna vez, mientras rezaba el tercio en la soledad de la madrugada, vio en oración el rostro de una mujer, una madre anónima, asustada en el piso de su casa, llorando frente a una imagen de la Virgen María. Ella rezaba pidiendo libertad para el hijo envolvido en el crimen, y decía: «Mamá, rezo todos los días. ¿Por qué aún está en la oscuridad?». Fue entonces que el Papa entendió espiritualmente. Aquella mujer era fiel, pero su oración estaba sin vida. Faltaba corazón, faltaba contemplación, faltaba intención, faltaba amor. Y la gracia que estaba lista para ser derramada sobre aquel hijo estaba atrapada. No porque Dios no quisiera responder, sino porque la oración no había creado la fuente necesaria. Ese momento cambió para siempre la forma en que el Papa enseñaría el tercio, y es exactamente eso que él quiere enseñar ahora. Porque hay madres y abuelos como esta en todos los lados del mundo, y tal vez seas una de ellas, tal vez estés rezando por el mismo hijo hace años, por la misma cura, por el mismo problema en el casamiento, y sientes que nada cambia. Pero, ¿y si solo es una cuestión de ajustar tu oración a lo que el cielo espera? Y aquí es importante recordar, esto no es magia, ni superstición, ni fórmula secreta. Es un enseñamiento sólido, enraizado en la tradición de la Iglesia, confirmado por las palabras de los santos, las apariciones de María, y ahora confirmado también por el sucesor de Pedro. El Papa León XIV no prega novedades. Él restaura lo que fue olvidado. Él solo nos recuerda que el cielo es accesible, pero solo cuando la alma está entera ante Dios. Ahora respira profundo.
porque estás a punto de descubrir los 4 errores más peligrosos cometidos por quien reza el tercio. Errores que silencian milagros y bloquean gracias. Y más que eso, vas a aprender el método completo revelado por el Papa León XIV, paso a paso, para hacer de su tercio un verdadero escudo espiritual. Vamos juntos a atravesar el velo y descubrir los misterios que estaban escondidos. El Papa León XIV afirmó con claridad en una de sus audiencias espirituales: el tercio es como un río de gracia, pero hay diques invisibles construidos por nosotros mismos que impiden que ese río toque nuestra vida. ¿Y cuáles son esos diques? ¿Cuáles son los errores silenciosos que los católicos, incluso los más piedosos, cometen sin saber y que hacen que sus oraciones estén estériles? Ahora, guiados por las palabras del Santo Padre, vamos a abrir uno por uno esos misterios. Y más que apenas conocer los errores, vamos a aprender a romper esas barreras para que la gracia pueda finalmente fluir con fuerza y libertad sobre su vida y su familia. Primer misterio, el error de la mecanicidad espiritual. El Papa León XIV comienza por lo más común de todos: rezar el tercio con los labios, pero sin el corazón. Él cuenta que muchos católicos caen en ese error por cansado, hábito o ansiedad. Pegan el tercio, hacen el señal de la cruz, recitan las oraciones, pero no están allí. Están pensando en las cuentas a pagar, en lo que van a hacer después, en el teléfono que vibra, en el problema de la hija, en la magua del marido, en la novela, en el trabajo. Y él explica: la oración dita con distracción es como una carta sin destinatario. Sube, pero no llega. Mueve los labios, pero no mueve el cielo. El Papa revela que esa mecanicidad crea una camada de ruido espiritual, como una neblina que impide la oración de tocar directamente el corazón de Dios. No porque el Señor sea zurdo, pero porque la alma está zurda para escucharlo. Él hace una comparación fuerte: es como si alguien entregase flores, murchas, a su propia madre. ¿Le darías un buque seco a aquella que te generó? Entonces, ¿por qué entregar rosas sin vida a la Madre de Dios? Y aquí está la primera llave de corrección que nos entrega: rezar con atención plena. Antes de comenzar el tercio, cierra los ojos, respira profundo. Pida a María: ayúdame a rezar con el corazón. Haga una pequeña pausa antes de cada decena. Sienta cada palabra, visualice cada rostro. Imagina estar frente a la Madre de Dios. No se trata de rezar de a poco, sino de transformar cada Ave María en un acto de amor consciente. Segundo misterio, el error de la presa espiritual. El Papa León XIV llama este error de tercio, sin respiro. Es cuando rezamos como si estuviéramos corriendo contra el tiempo, atropellando palabras, como si fuera una corrida y no una conversación. Él dice que vio padres y religiosos cometer ese error y que el pueblo aprendió con ellos. Muchos creen que la virtud está en el número, pero Dios no cuenta cuántas Ave Marías usted dice. Él observa cuánto de sí usted entrega en cada una. Este tipo de oración, rápida, ansiosa, sin pausa, no cura, no consola, no eleva. Ella alivia la culpa, pero no transforma el corazón. El Papa entonces enseña que es mejor un único tercio rezado con paz que 3 rezados como quien está fugiendo. Y aquí viene la segunda llave de corrección: de tiempo al misterio. Cada decena es como un paso dentro de la vida de Cristo. No, corra delante de Jesús sangrando. No corra al ver a María llorando. Pise de vagar, rece de vagar, hable como quien ama. Tercer misterio, el error de ignorar los misterios. Este es, según el Papa León XIV, el error más común entre los devotos, fervorosos. Ellos rezan todos los días, pero no saben ni siquiera cuál misterio están contemplando. El Papa se entristece al decir: es como visitar la casa de un amigo, pero estar del lado de afuera enviando billetes por la ventana. El misterio no debe ser mencionado, debe ser vivido. Él enseña que cada misterio del tercero es una ventana del cielo para nuestra alma, y si no paramos para contemplarlos, cerramos las ventanas por donde la luz podría entrar. Y aquí está la tercera llave: contemplación activa. Antes de cada decena, lee o recuerda brevemente el misterio. Imagina la escena. En la Anunciación sienta el asombro de María. En el nacimiento escucha el lloro del niño. En la cruz escucha el silencio de Dios. Sin contemplación, el tercero es cuerpo sin alma, es instrumento sin son, es palabra sin encarnación. Cuarto misterio, el error de no tener una intención clara. El Papa enseña que muchos católicos rezan por todo y por nada.
Al mismo tiempo son oraciones que atiran en todas las direcciones, sin foco, sin precisión, sin dirección espiritual. El tercero es un remedio poderoso, pero para funcionar debe ser aplicado en la herida cierta. Él enseña que toda oración necesita de una intención clara, de una intención específica, no un deseo vago, sino un pedido con nombre, con rostro, con lágrimas. Antes de rezar, diga: Señor, ofrezco este tercero por la conversión de mi hijo. Ofrezco esta oración por la cura de mi esposo. Ofrezco por mi familia, por mi casa, por el fin de esta angustia. Y durante el tercero vuelva al pedido con el corazón. Sienta la dolor. Llame el nombre. Apresenta la causa a la Virgen. Y aquí está la cuarta llave: oración con propósito. Una oración sin propósito es como una flecha sin objetivo. Puede volar alto, pero nunca acerta el corazón del cielo. Quinto misterio: el error de no prepararse. Este es el error silencioso que el Papa teme más. Muchos empiezan a rezar sin cualquier preparación interior. Viene del ruido del mundo, de la muerte, de los problemas de la calle, de las discusiones de la casa, y ya toman el tercero como si fuera un botón de emergencia. Pero él enseña: ningún sacerdote comienza la misa sin prepararse. Ningún cristiano debería empezar el tercero sin afinar la alma. Esta preparación puede durar solo un minuto de silencio, un breve acto de constricción, un pedido al Espíritu Santo. Pero sin eso el corazón sigue sucio, la mente barulenta y la alma cerrada. Dios habla en el silencio y el silencio necesita ser cultivado. Ahora que usted conoce los 5 errores más peligrosos al rezar el tercero segundo, el Papa León XIV, está la hora de aprender el método correcto. Y no se trata de algo complicado. Por lo contrario, es tan simple que parece imposible causar tanto impacto, mas causa. El Papa resume en el silencio: usted sabe lo que bloqueaba su oración y más aún, sabe lo que hacer para destrabar la gracia. A partir de hoy, antes de comenzar su tercero, haga como el Papa enseña. 1. Prepararse en silencio. Cierra los ojos, respire, sienta la presencia de Dios. Haga un breve pedido de perdón. 2. Declare su intención, diga con fe por quién o por qué ofrece ese tercero. 3. Contemple el misterio. Antes de cada decena, pare. Visualice la escena. Mergulle en ella con el corazón. 4. Reza con el corazón, como si estuviese frente a María, mirando a ella, pidiendo como un hijo que confía. 5. Mantenga el ritmo reverente, ni rápido ni forzado, como si estuvieras conversando con el cielo. Esa es la práctica que el Papa León XIV enseña en cada encuentro con los fieles que lo buscan. Y él siempre recuerda: no reza para escapar del sufrimiento, reza para transformar el sufrimiento en santidad. No reza para que todo cambie fuera, reza para que algo desperte dentro y los testimonios se multiplican. Una mujer enferma, de 62 años, madre de 3 hijos, buscó al Papa en una audiencia. Lloraba por no sentir más fe, incluso rezando todos los días. El Papa tomó su tercio y dijo: reza como si fuera la primera vez. Reza como si María estuviera escuchándote con el rostro mollado de lágrimas. Reza como quien no tiene más palabras, solo el corazón. Ella regresó a casa y comenzó a seguir el método. Dijo que en las primeras veces sintió que no lo conseguía, pero después de una semana algo cambió. No fue la enfermedad que desapareció, sino la angustia, el miedo, la tristeza. Desaparecieron. Aún estoy enfermo, pero ahora estoy feliz porque siento a María conmigo. Otro testimonio movió al Vaticano. Un hombre afastado de la iglesia por 30 años se convirtió al escuchar el enseñamiento del Papa sobre el tercio. Su madre, vieja, le rezaba todos los días. Pero cuando empezó a aplicar el método del Papa, algo cambió. El 7º día apareció en casa llorando, diciendo: «Mamá, soñé con una mujer vestida de luz, y me decía, su nombre está en las cuentas del rosario. Vuelve a mí». Estos testimonios no son leyendas, son reales. Están siendo registrados uno por uno, como señales de que la oración hecha con el corazón mueve el cielo. Y tal vez usted esté escuchando todo esto con lágrimas en los ojos, sintiendo que ahora es su vez, que algo necesita cambiar, que su fe necesita renacer. Y entonces el Papa León XIV te mira espiritualmente y dice: no es tarde. No importa cuántos años usted rezó de forma mecánica. María no mira hacia el pasado. Ella mira hacia el Hijo que hoy vuelve con el corazón. Por eso comience ahora. Toma su tercio. Respire profundo. Coloque ante Dios el nombre de quien usted ama, lo que usted necesita curar,
lo que está pesando en su alma. Y diga con fe: María, mi madre, enséñame a rezar con el corazón. Reciba mis palabras como rosas vivas. Transforma este tercio en un escudo contra todo mal. Amén. Si usted hace esto hoy, algo comenzará a cambiar. Tal vez silenciosamente, tal vez discretamente, pero va a cambiar, porque la oración verdadera siempre deja marcas. Y como dice el Papa León XIV, el tercio bien rezado no solo toca el cielo, sino que hace el cielo bajar hasta nuestra casa. Ahora que usted conoce los errores que bloquean la acción de Dios, ahora que recibió directamente de la autoridad espiritual del Papa León XIV el método correcto para rezar el tercio, la pregunta que resta es simple, pero decisiva. ¿Usted está dispuesta a cambiar la forma como esa? Porque saber el camino no transforma nada. Es cuando se comienza a caminar que el milagro comienza. Y por eso el Papa León XIV lanzó al mundo un desafío espiritual profundo, accesible y transformador, el desafío de los 9 días. Él mismo dice: si usted reza un único tercio por día durante 9 días seguidos, con el corazón entero contemplando los misterios, preparándose antes con intención clara y ritmo reverente, las puertas de la gracia se abrirán. No por magia, sino por fidelidad, no por esfuerzo humano, sino porque María nunca abandona a quien la llama con perseverancia y fe. Este desafío no es para todos, no es para los distraídos, no es para los que buscan respuestas sin compromiso. Este desafío es para las mujeres de fe, para los hijos de María que están dispuestos a luchar espiritualmente por su familia. Durante estos 9 días usted va a dar un paso de fe, un acto concreto, va a parar de rezar automáticamente, va a empezar a construir un nuevo camino espiritual con María, y lo más importante, va a hacer esto con la certeza de que algo comenzará a cambiar. El Papa León XIV escogió 9 días porque este es el tiempo de una novena, tiempo de promesa, preparación y victoria. Fueron en 9 días que los discípulos recogidos en el cenáculo con María prepararon sus corazones para la venida del Espíritu Santo, y fue en 9 días que muchas de las mayores transformaciones espirituales de la historia de la Iglesia comenzaron. Ahora, imagine lo que 9 días de oración verdadera pueden hacer en su vida. Si estás dispuesto a aceptar este llamado, escriba ahora en los comentarios: yo acepto el desafío de los 9 días con el Papa León XIV, Tursi. Escriba con fe, como quien está colocando su asignatura en el cielo. Este pequeño gesto será un compromiso espiritual y también un testimonio que podrá inspirar otras personas a hacer lo mismo. Durante estos 9 días seguirás el método revelado por el Papa. Prepárate antes de orar. Quédate en silencio. Haga un breve acto de constricción. Pregúntale al Espíritu Santo para orar dentro de ti. Declara su intención. Escoja algo muy específico, un problema familiar, un hijo distante, una enfermedad, un pedido de paz. Presenta a María con fe, como quien entrega una carta llena de dolor y esperanza. Contempla cada misterio. Antes de cada decena, imagina la escena. Ve con los ojos de la alma. Participa de la historia. Sienta la dolor de la cruz, el silencio del túmulo, la luz de la resurrección. Mantenga el ritmo reverente. No corra. No repita como máquina. Reza como quien habla con la madre, con respeto, con tenacidad, con verdad. Ofrezca cada palabra como una rosa. El tercio es un jardín. Cada Ave María es una flor viva. Reza como quien cultiva un regalo de amor. El Papa enseña que el poder del tercio no está en el número de oraciones, sino en el fuego del corazón que reza. Una única alma que acepta este desafío puede generar una mudanza invisible en todo el mundo. Y esta alma puede ser tú. Ahora piensa, ¿cuántas veces empezaste algo y desististe en medio? ¿Cuántas promesas hiciste a Dios en silencio? ¿Cuántas veces sentiste que estabas sola? Este desafío es tu respuesta. Y no viene de mí, sino de un Papa que carga la cruz de la Iglesia y que ha guiado al pueblo de Dios con oración, lágrimas y sabiduría. Si quieres ver la mudanza, si quieres la libertad, si quieres la cura, entonces comienza hoy, ahora. Y si este desafío tocó tu corazón, envía este video a alguien que lo necesite. Una amiga que sufre, una madre que reza sola, una hija que está afastada. Compártile este desafío espiritual. Espalde la luz del tercio. Porque cada nueva alma que acepta este desafío es más un paso contra las oscuridades. La revolución comienza en silencio, con María, con un tercio, con un sí. Llegamos al fin de este encuentro, pero algo dentro de ti todavía está en movimiento. Porque no fue solo un video,
Fue un llamado, un toque de la gracia, un despertar de la alma. Tal vez tú estés allí con tus esposos, tus nietos, por todos aquellos que se afastaron de Dios o que están en peligro físico o espiritual. Madre, intercede por todos nosotros y nos cubre ahora con tu manto. Espíritu Santo, entra en lo más profundo de nuestro ser. Ilumina los pensamientos, limpia las heridas antiguas y transforma este momento en una verdadera renovación. Derrama ahora la paz, aquella paz que el mundo no puede dar, la paz que viene de saber que no estamos solos. Gracias, Señor, por recordarnos que la oración no es obligación, sino encuentro, transformación, abrazo, cura, presencia. Amén. Ahora, si tú rezaste con el corazón, si este mensaje tocó tu alma, déjalo en los comentarios. El nombre de tu ciudad o país. Queremos orar por ti. Queremos acogerte espiritualmente aquí. Tienes parte de esta comunidad y tu intención no será olvidada. Inscríbete en el canal ahora, porque todos los días continuaremos trasladando oraciones, enseñanzas y revelaciones que vienen de la tradición de la Iglesia y de la sabiduría del Papa León XIV para fortalecer a ti y a tu familia. Y si conoces a alguien que necesita mucho de esta oración, envía este video. Un simple compartir puede salvar una alma. Que la mujer del Rosario te acompañe esta noche. Que el Papa León XIV te inspire con su sabiduría y coraje. Y que el Dios de la paz, aquel que vea lo escondido, te abrace con fuerza donde nadie más puede tocarte. No estás solo, no estás solo. El cielo está con tú. Si rezas el tercio todos los días, con fe, con devoción, y aún así tu vida espiritual continúa atrapada. Si haces todo lo que la Iglesia te enseña, pero aún así tu familia permanece cerrada por enfermedades, peleas, dificultades financieras y una sensación constante de peso espiritual, entonces, para ahora, porque tal vez estás rezando el tercio de forma errada. Sí, incluso con toda tu buena intención, incluso con todo tu esfuerzo, existen errores silenciosos que muchos católicos cometen sin percibir y que, según el Papa León XIV, bloquean las gracias del cielo. Y lo más asustador, según él, el 99% de las personas que rezan el tercio hoy cometen al menos uno de estos errores, un número que él mismo llamó la epidemia de la oración mecánica. Y tal vez tú estés entre esos 99%. ¿Ya has sentido que tus oraciones parecen no pasar del techo? ¿Ya has tenido la impresión de que estás solo repitiendo palabras sin sentir nada? ¿Ya has percibido que cuanto más rezas, más cansado espiritualmente te sientes? ¿Ya has pasado por momentos en que rezabas, pero por dentro seguías vacío, ansioso, con raíz o con miedo, e incluso después de varios tercios sentías que nada cambiaba? Entonces escucha con atención, porque este mensaje puede ser la más importante que has oído sobre el tercio. Y si yo te dijera que el Papa León XIV recibió una luz espiritual directamente del cielo, revelando los errores más comunes y peligrosos al rezar al tercio, y aún más, que él nos entregó un método nuevo, profundo, que transforma esta oración simple en una arma sobrenatural real contra el mal, estas palabras no están en ningún catecismo moderno, ni en sitios de devoción populares. Son enseñamientos profundos, dados a los pocos, con gran discernimiento y oración, por un papa que carga en su corazón las dolores del mundo moderno y que más que nunca llama por un retorno a la oración con el corazón, la oración viva. El Papa León XIV no es un pontífice cualquiera. Él es el primer papa nacido en los Estados Unidos y fue elegido en medio de una de las mayores crisis espirituales de la Iglesia en el siglo XXI. Su elección no fue solo un momento histórico, sino un señal profético. Desde el inicio de su pontificado, la multitud comenzó a relatar milagros y curas después de seguir sus orientaciones espirituales. Y la más poderosa de ellas, según el propio Papa, es el tercio, pero no el tercio rezado de cualquier manera. De cierta manera, durante una madrugada silenciosa en el Vaticano, algunos guardias testimoniaron algo impresionante. El Papa León XIV se había retirado a la capela de Santa Marta para rezar. Él estaba solo. El lugar estaba completamente oscuro, iluminado solo por la luz de una vela frente al Santísimo. Y allí, por más de 3 horas, él permaneció de los huesos con el tercio en las manos, llorando en silencio. Un padre que testimonió la escena más tarde reveló que en esa noche el Papa tuvo una visión espiritual muy fuerte. Millones de tercios subiendo al cielo, pero pocos de ellos llegaban a la superficie. Según el relato, el Papa vio cómo las oraciones subían solo por la mitad, partidas, distorsionadas,
y como muchas gracias que estaban listas para ser derramadas, regresaban al cielo sin tocar la tierra. ¿El motivo? Corazones distraídos, palabras vacías, oraciones ditas con los labios, pero sin la alma. Después de esa visión, el Papa reunió su consejo espiritual y comenzó a componer en secreto un nuevo método de rezar al tercio, inspirado en las apariciones de Fátima, en las revelaciones de la Virgen María y en las prácticas de los santos místicos de la Iglesia. Este método fue siendo revelado poco a poco en sus homilías, y hoy es conocido por transformar espiritualmente a todos los que lo siguen con fidelidad. Y ahora este enseñamiento está llegando hasta ti. Esto no es coincidencia. Este mensaje no es para todos, es para ti, quien siente que necesita de algo más, quien siente que su oración necesita ganar vida, quien sabe que el mal existe y quiere proteger su casa, su familia, su alma. Si has llegado hasta aquí es porque el Espíritu Santo te ha traído, y más. Si amas a la Virgen María, si crees en el poder del tercio, escriba ahora, quiero rezar con el corazón, en los comentarios. Este gesto simple es un acto de fe y puede ser la llave para que este mensaje toque a otras almas, accidentes como la tuya. Y si sientes que necesitas de esas gracias, corta ahora este video y suscríbete al canal. Esta es tu arma contra el mal. Si amas a la Virgen María, si quieres proteger a tu familia y proteger tu casa, no saques sin suscribirte. Cada nuevo enseñamiento aquí será como una vela encendida en medio de la oscuridad. Prepárate. Lo que será revelado a seguir va a cambiar su forma de ver al tercio para siempre. Y más que eso, va a cambiar su forma de rezar, de sentir a Dios, de tocar al cielo con las manos. El Papa León XIV se dijo, el tercio no es una obligación devocional, es la espada de quien lucha en la noche oscura. Y si estás listo para dejar de repetir oraciones y empezar a rezar con poder real, entonces ven conmigo. Ahora vamos a descubrir cuál es el misterio escondido por detrás de los errores que bloquean el poder del tercio. Y porque casi nadie nunca habló de eso antes. El Papa León XIV nunca escondió el peso espiritual que carga por ser el pastor supremo en un tiempo de profunda confusión espiritual. Desde que fue elegido, él ha alertado con palabras fuertes, pero llenas de amor. Estamos viviendo la era de la oración vacía y el demonio sabe de eso. En una de sus primeras homilías como papa, él hizo algo que sorprendió al mundo. En vez de un discurso político o teológico, él tomó el tercio en las manos frente a miles de personas y dijo con voz firme, esto aquí no es un colar. De todas formas, es el chicote que evita el mal. Pero si lo usas de forma errada, es solo un envejecimiento. Desde entonces, sus mensajes sobre el tercio se convirtieron en una corriente espiritual poderosa que se ha espallado silenciosamente entre aquellos que buscan algo más profundo que la religión de apariencia. El Papa dice que muchos fieles llegan hasta él diciendo, Santo Padre, yo rezo el tercio todos los días, pero todavía me siento fraco, triste, sin dirección. Y él con tenacidad y firmeza responde, tal vez solo estás moviendo los dedos, pero no el corazón. Ese es el gran misterio que comenzamos a revelar ahora. El Papa León XIV fue claro al decir que el problema no está en el tercio en sí, sino en cómo él es rezado. Y es exactamente ahí que vive el engaño. Porque muchos católicos piensan que al rezar un número alto de tercios, están se aproximando de Dios, pero en realidad solo se están cansando espiritualmente sin recoger frutos. El Papa compara ese error a un agricultor que juega semillas sobre piedras. Él planta, se esfuerza, pero no recoge. Y después de un tiempo se frustra, piensa que Dios no lo escucha, cuando en realidad fue la forma como plantó que impidió la recogida. Esta revelación no es solo espiritual, sino también pastoral. El Papa León XIV viene acompañando a una generación de católicos exhaustos, católicos buenos, fieles, que rezan, van a la misa, pero que no se sienten transformados. Y muchos de ellos, según él mismo dijo, están con el corazón aflito, pidiendo cura, pidiendo por hijos perdidos, por maridos fríos, por nietos rebeldes, por cuentas que no se cierran, por enfermedades que vuelan y se pierden que tal vez la llave esté en la forma como han rezado. Y es por eso que él ha insistido. Pero vale una decena rezada con el corazón más que 5 tercios ditos con la mente lejos. Durante un retiro cerrado con un grupo de religiosas que acompañaban a madres de familias en crisis, el Papa compartió un hecho místico que dejó todas en silencio. Dijo que alguna vez, mientras rezaba el tercio en la soledad de la madrugada,
vio en oración el rostro de una mujer, una madre anónima, asustada en el piso de su casa, llorando frente a una imagen de la Virgen María. Ella rezaba pidiendo libertad para el hijo envolvido en el crimen, y decía: «Mamá, rezo todos los días. ¿Por qué aún está en la oscuridad?». Fue entonces que el Papa entendió espiritualmente. Aquella mujer era fiel, pero su oración estaba sin vida. Faltaba corazón, faltaba contemplación, faltaba intención, faltaba amor. Y la gracia que estaba lista para ser derramada sobre aquel hijo estaba atrapada. No porque Dios no quisiera responder, sino porque la oración no había creado la fuente necesaria. Ese momento cambió para siempre la forma en que el Papa enseñaría el tercio, y es exactamente eso que él quiere enseñar ahora. Porque hay madres y abuelos como esta en todos los lados del mundo, y tal vez seas una de ellas, tal vez estés rezando por el mismo hijo hace años, por la misma cura, por el mismo problema en el casamiento, y sientes que nada cambia. Pero, ¿y si solo es una cuestión de ajustar tu oración a lo que el cielo espera? Y aquí es importante recordar, esto no es magia, ni superstición, ni fórmula secreta. Es un enseñamiento sólido, enraizado en la tradición de la Iglesia, confirmado por las palabras de los santos, las apariciones de María, y ahora confirmado también por el sucesor de Pedro. El Papa León XIV no prega novedades. Él restaura lo que fue olvidado. Él solo nos recuerda que el cielo es accesible, pero solo cuando la alma está entera ante Dios. Ahora respira profundo, porque estás a punto de descubrir los 4 errores más peligrosos cometidos por quien reza el tercio. Errores que silencian milagros y bloquean gracias. Y más que eso, vas a aprender el método completo revelado por el Papa León XIV, paso a paso, para hacer de su tercio un verdadero escudo espiritual. Vamos juntos a atravesar el velo y descubrir los misterios que estaban escondidos. El Papa León XIV afirmó con claridad en una de sus audiencias espirituales: el tercio es como un río de gracia, pero hay diques invisibles construidos por nosotros mismos que impiden que ese río toque nuestra vida. ¿Y cuáles son esos diques? ¿Cuáles son los errores silenciosos que los católicos, incluso los más piedosos, cometen sin saber y que hacen que sus oraciones estén estériles? Ahora, guiados por las palabras del Santo Padre, vamos a abrir uno por uno esos misterios. Y más que apenas conocer los errores, vamos a aprender a romper esas barreras para que la gracia pueda finalmente fluir con fuerza y libertad sobre su vida y su familia. Primer misterio, el error de la mecanicidad espiritual. El Papa León XIV comienza por lo más común de todos: rezar el tercio con los labios, pero sin el corazón. Él cuenta que muchos católicos caen en ese error por cansado, hábito o ansiedad. Pegan el tercio, hacen el señal de la cruz, recitan las oraciones, pero no están allí. Están pensando en las cuentas a pagar, en lo que van a hacer después, en el teléfono que vibra, en el problema de la hija, en la magua del marido, en la novela, en el trabajo. Y él explica: la oración dita con distracción es como una carta sin destinatario. Sube, pero no llega. Mueve los labios, pero no mueve el cielo. El Papa revela que esa mecanicidad crea una camada de ruido espiritual, como una neblina que impide la oración de tocar directamente el corazón de Dios. No porque el Señor sea zurdo, pero porque la alma está zurda para escucharlo. Él hace una comparación fuerte. Es como si alguien entregase flores, murchas, a su propia madre. ¿Le darías un buque seco a aquella que te generó? Entonces, ¿por qué entregar rosas sin vida a la Madre de Dios? Y aquí está la primera llave de corrección que nos entrega: rezar con atención plena. Antes de comenzar el tercio, cierra los ojos, respira profundo. Pida a María: ayúdame a rezar con el corazón. Haga una pequeña pausa antes de cada decena. Sienta cada palabra, visualice cada rostro. Imagina estar frente a la Madre de Dios. No se trata de rezar de a poco, sino de transformar cada Ave María en un acto de amor consciente. Segundo misterio, el error de la presa espiritual. El Papa León XIV llama este error de tercio, sin respiro. Es cuando rezamos como si estuviéramos corriendo contra el tiempo, atropellando palabras, como si fuera una corrida y no una conversación. Él dice que vio padres y religiosos cometer ese error y que el pueblo aprendió con ellos. Muchos creen que la virtud está en el número, pero Dios no cuenta cuántas Ave Marías usted dice. Él observa cuánto de sí usted entrega en cada una. Este tipo de oración, rápida, ansiosa, sin pausa, no cura, no consola, no eleva.
Ella alivia la culpa, pero no transforma el corazón. El Papa entonces enseña que es mejor un único tercio rezado con paz que 3 rezados como quien está fugiendo. Y aquí viene la segunda llave de corrección. De tiempo al misterio. Cada decena es como un paso dentro de la vida de Cristo. No, corra delante de Jesús sangrando. No corra al ver a María llorando. Pise de vagar, rece de vagar, hable como quien ama. Tercer misterio, el error de ignorar los misterios. Este es, según el Papa León XIV, el error más común entre los devotos, fervorosos. Ellos rezan todos los días, pero no saben ni siquiera cuál misterio están contemplando. El Papa se entristece al decir, es como visitar la casa de un amigo, pero estar del lado de afuera enviando billetes por la ventana. El misterio no debe ser mencionado, debe ser vivido. Él enseña que cada misterio del tercero es una ventana del cielo para nuestra alma, y si no paramos para contemplarlos, cerramos y cerramos las ventanas por donde la luz podría entrar. Y aquí está la tercera llave. Contemplación activa. Antes de cada decena, lee o recuerda brevemente el misterio. Imagina la escena. En la Anunciación sienta el asombro de María. En el nacimiento escucha el lloro del niño. En la cruz escucha el silencio de Dios. Sin contemplación, el tercero es cuerpo sin alma, es instrumento sin son, es palabra sin encarnación. Cuarto misterio, el error de no tener una intención clara. El Papa enseña que muchos católicos rezan por todo y por nada. Al mismo tiempo son oraciones que atiran en todas las direcciones, sin foco, sin precisión, sin dirección espiritual. El tercero es un remedio poderoso, pero para funcionar debe ser aplicado en la herida cierta. Él enseña que toda oración necesita de una intención clara, de una intención específica, no un deseo vago, sino un pedido con nombre, con rostro, con lágrimas. Antes de rezar, diga: Señor, ofrezco este tercero por la conversión de mi hijo, ofrezco esta oración por la cura de mi esposo, ofrezco por mi familia, por mi casa, por el fin de esta angustia. Y durante el tercero vuelva al pedido con el corazón, sienta la dolor, llame el nombre, presenta la causa a la Virgen. Y aquí está la cuarta llave, oración con propósito. Una oración sin propósito es como una flecha sin objetivo. Puede volar alto, pero nunca acerta el corazón del cielo. Quinto misterio, el error de no prepararse. Este es el error silencioso que el Papa teme más. Muchos empiezan a rezar sin cualquier preparación interior. Viene del ruido del mundo, de la muerte, de los problemas de la calle, de las discusiones de la casa, y ya toman el tercero como si fuera un botón de emergencia. Pero él enseña, ningún sacerdote comienza la misa sin prepararse. Ningún cristiano debería empezar el tercero sin afinar la alma. Esta preparación puede durar solo 1 minuto de silencio, un breve acto de constricción, un pedido al Espíritu Santo. Pero sin eso el corazón sigue sucio, la mente barulenta y la alma cerrada. Dios habla en el silencio y el silencio necesita ser cultivado. Ahora que usted conoce los 5 errores más peligrosos al rezar el tercero segundo, el Papa León XIV, está la hora de aprender el método correcto. Y no se trata de algo complicado. Por lo contrario, es tan simple que parece imposible causar tanto impacto, mas causa. El Papa resume en el silencio. Usted sabe lo que bloqueaba su oración y más aún, sabe lo que hacer para destrabar la gracia. A partir de hoy, antes de comenzar su tercero, haga como el Papa enseña. 1. Prepararse en silencio. Cierra los ojos, respire, sienta la presencia de Dios. Haga un breve pedido de perdón. 2. Declare su intención, diga con fe por quién o por qué ofrece ese tercero. 3. Contemple el misterio. Antes de cada decena, pare, visualice la escena, mergulle en ella con el corazón. 4. Reza con el corazón, como si estuviese frente a María, mirando a ella, pidiendo como un hijo que confía. 5. Mantenga el ritmo reverente, ni rápido ni forzado, como si estuvieras conversando con el cielo. Esa es la práctica que el Papa León XIV enseña en cada encuentro con los fieles que lo buscan. Y él siempre recuerda. No reza para escapar del sufrimiento. Reza para transformar el sufrimiento en santidad. No reza para que todo cambie fuera. Reza para que algo desperte dentro y los testimonios se multiplican. Una mujer enferma, de 62 años, madre de 3 hijos, buscó al Papa en una audiencia. Lloraba por no sentir más fe, incluso rezando todos los días. El Papa tomó su tercio y dijo: reza como si fuera la primera vez.
Reza como si María estuviera escuchándote con el rostro mollado de lágrimas. Reza como quien no tiene más palabras, solo el corazón. Ella regresó a casa y comenzó a seguir el método. Dijo que en las primeras veces sintió que no lo conseguía, pero después de una semana algo cambió. No fue la enfermedad que desapareció, sino la angustia, el miedo, la tristeza. Desaparecieron. Aún estoy enfermo, pero ahora estoy feliz porque siento a María conmigo. Otro testimonio movió al Vaticano. Un hombre afastado de la iglesia por 30 años se convirtió al escuchar el enseñamiento del Papa sobre el tercio. Su madre, vieja, le rezaba todos los días. Pero cuando empezó a aplicar el método del Papa, algo cambió. El 7º día apareció en casa llorando, diciendo: «Mamá, soñé con una mujer vestida de luz, y me decía, su nombre está en las cuentas del rosario. Vuelve a mí». Estos testimonios no son leyendas, son reales. Están siendo registrados uno por uno, como señales de que la oración hecha con el corazón mueve el cielo. Y tal vez usted esté escuchando todo esto con lágrimas en los ojos, sintiendo que ahora es su vez, que algo necesita cambiar, que su fe necesita renacer. Y entonces el Papa León XIV te mira espiritualmente y dice: no es tarde. No importa cuántos años usted rezó de forma mecánica. María no mira hacia el pasado. Ella mira hacia el Hijo que hoy vuelve con el corazón. Por eso comience ahora. Toma su tercio. Respire profundo. Coloque ante Dios el nombre de quien usted ama, lo que usted necesita curar, lo que está pesando en su alma. Y diga con fe: María, mi madre, enséñame a rezar con el corazón. Reciba mis palabras como rosas vivas. Transforma este tercio en un escudo contra todo mal. Amén. Si usted hace esto hoy, algo comenzará a cambiar. Tal vez silenciosamente, tal vez discretamente, pero va a cambiar, porque la oración verdadera siempre deja marcas. Y como dice el Papa León XIV, el tercio bien rezado no solo toca el cielo, sino que hace el cielo bajar hasta nuestra casa. Ahora que usted conoce los errores que bloquean la acción de Dios, ahora que recibió directamente de la autoridad espiritual del Papa León XIV el método correcto para rezar el tercio, la pregunta que resta es simple, pero decisiva. ¿Usted está dispuesta a cambiar la forma como esa? Porque saber el camino no transforma nada. Es cuando se comienza a caminar que el milagro comienza. Y por eso el Papa León XIV lanzó al mundo un desafío espiritual profundo, accesible y transformador, el desafío de los 9 días. Él mismo dice: si usted reza un único tercio por día durante 9 días seguidos, con el corazón entero contemplando los misterios, preparándose antes con intención clara y ritmo reverente, las puertas de la gracia se abrirán. No por magia, sino por fidelidad. No por esfuerzo humano, sino porque María nunca abandona a quien la llama con perseverancia y fe. Este desafío no es para todos, no es para los distraídos, no es para los que buscan respuestas sin compromiso. Este desafío es para las mujeres de fe, para los hijos de María que están dispuestos a luchar espiritualmente por su familia. Durante estos 9 días usted va a dar un paso de fe, un acto concreto, va a parar de rezar automáticamente, va a empezar a construir un nuevo camino espiritual con María, y lo más importante, va a hacer esto con la certeza de que algo comenzará a cambiar. El Papa León XIV escogió 9 días porque este es el tiempo de una novena, tiempo de promesa, preparación y victoria. Fueron en 9 días que los discípulos recogidos en el cenáculo con María prepararon sus corazones para la venida del Espíritu Santo. Y fue en 9 días que muchas de las mayores transformaciones espirituales de la historia de la Iglesia comenzaron. Ahora, imagine lo que 9 días de oración verdadera pueden hacer en su vida. Si estás dispuesto a aceptar este llamado, escriba ahora en los comentarios: yo acepto el desafío de los 9 días con el Papa León XIV, Tursi. Escriba con fe, como quien está colocando su asignatura en el cielo. Este pequeño gesto será un compromiso espiritual y también un testimonio que podrá inspirar a otras personas a hacer lo mismo. Durante estos 9 días seguirás el método revelado por el Papa. Prepárate antes de orar. Quédate en silencio. Haga un breve acto de constricción. Pregúntale al Espíritu Santo para orar dentro de ti. Declara su intención. Escoja algo muy específico. Un problema familiar, un hijo distante, una enfermedad, un pedido de paz. Presenta a María con fe, como quien entrega una carta llena de dolor y esperanza. Contempla cada misterio. Antes de cada decena, imagina la escena. Ve con los ojos de la alma. Participa de la historia. Sienta la dolor de la cruz,
el silencio del túmulo, la luz de la resurrección. Mantenga el ritmo reverente. No corra. No repita como máquina. Reza como quien habla con la madre, con respeto, con tenacidad, con verdad. Ofrezca cada palabra como una rosa. El tercio es un jardín. Cada Ave María es una flor viva. Reza como quien cultiva un regalo de amor. El Papa enseña que el poder del tercio no está en el número de oraciones, sino en el fuego del corazón que reza. Una única alma que acepta este desafío puede generar una mudanza invisible en todo el mundo. Y esta alma puede ser tú. Ahora piensa, ¿cuántas veces empezaste algo y desististe en medio? ¿Cuántas promesas hiciste a Dios en silencio? ¿Cuántas veces sentiste que estabas sola? Este desafío es tu respuesta. Y no viene de mí, sino de un Papa que carga la cruz de la Iglesia y que ha guiado al pueblo de Dios con oración, lágrimas y sabiduría. Si quieres ver la mudanza, si quieres la libertad, si quieres la cura, entonces comienza hoy, ahora. Y si este desafío tocó tu corazón, envía este video a alguien que lo necesite. Una amiga que sufre, una madre que reza sola, una hija que está afastada. Compártile este desafío espiritual. Espalde la luz del tercio. Porque cada nueva alma que acepta este desafío es más un paso contra las oscuridades. La revolución comienza en silencio, con María, con un tercio, con un sí. Llegamos al fin de este encuentro, pero algo dentro de ti todavía está en movimiento, porque no fue solo un video, fue un llamado, un toque de la gracia, un despertar de la alma. Tal vez tú estés allí con tus esposos, tus nietos, por todos aquellos que se afastaron de Dios o que están en peligro físico o espiritual. Madre, intercede por todos nosotros y nos cubre ahora con tu manto. Espíritu Santo, entra en lo más profundo de nuestro ser. Ilumina los pensamientos, limpia las heridas antiguas y transforma este momento en una verdadera renovación. Derrama ahora la paz, aquella paz que el mundo no puede dar, la paz que viene de saber que no estamos solos. Gracias, Señor, por recordarnos que la oración no es obligación, sino encuentro, transformación, abrazo, cura, presencia. Amén. Ahora, si tú rezaste con el corazón, si este mensaje tocó tu alma, déjalo en los comentarios. El nombre de tu ciudad o país. Queremos orar por ti. Queremos acogerte espiritualmente aquí. Tienes parte de esta comunidad y tu intención no será olvidada. Inscríbete en el canal ahora, porque todos los días continuaremos trasladando oraciones, enseñanzas y revelaciones que vienen de la tradición de la Iglesia y de la sabiduría del Papa León XIV para fortalecer a ti y a tu familia. Y si conoces a alguien que necesita mucho de esta oración, envía este video. Un simple compartir puede salvar una alma. Que la mujer del Rosario te acompañe esta noche. Que el Papa León XIV te inspire con su sabiduría y coraje. Y que el Dios de la paz, aquel que vea lo escondido, te abrace con fuerza donde nadie más puede tocarte. No estás solo, no estás solo. El cielo está con tú. Si rezas el tercio todos los días, con fe, con devoción, y aún así tu vida espiritual continúa atrapada. Si haces todo lo que la Iglesia te enseña, pero aún así tu familia permanece cerrada por enfermedades, peleas, dificultades financieras y una sensación constante de peso espiritual, entonces, para ahora, porque tal vez estás rezando el tercio de forma errada. Sí, incluso con toda tu buena intención, incluso con todo tu esfuerzo, existen errores silenciosos que muchos católicos cometen sin percibir y que, según el Papa León XIV, bloquean las gracias del cielo. Y lo más asustador, según él, el 99% de las personas que rezan el tercio hoy cometen al menos uno de estos errores, un número que él mismo llamó la epidemia de la oración mecánica. Y tal vez tú estés entre esos 99%. ¿Ya has sentido que tus oraciones parecen no pasar del techo? ¿Ya has tenido la impresión de que estás solo repitiendo palabras sin sentir nada? ¿Ya has percibido que cuanto más rezas, más cansado espiritualmente te sientes? ¿Ya has pasado por momentos en que rezabas, pero por dentro seguías vacío, ansioso, con raíz o con miedo, e incluso después de varios tercios sentías que nada cambiaba? Entonces escucha con atención, porque este mensaje puede ser la más importante que has oído sobre el tercio. Y si yo te dijera que el Papa León XIV recibió una luz espiritual directamente del cielo, revelando los errores más comunes y peligrosos al rezar al tercio, y aún más, que él nos entregó un método nuevo, profundo,
que transforma esta oración simple en una arma sobrenatural real contra el mal? Estas palabras no están en ningún catecismo moderno, ni en sitios de devoción populares. Son enseñamientos profundos, dados a los pocos, con gran discernimiento y oración, por un papa que carga en su corazón las dolores del mundo moderno y que más que nunca llama por un retorno a la oración con el corazón, la oración viva. El Papa León XIV no es un pontífice cualquiera. Él es el primer papa nacido en los Estados Unidos y fue elegido en medio de una de las mayores crisis espirituales de la Iglesia en el siglo XXI. Su elección no fue solo un momento histórico, sino un señal profético. Desde el inicio de su pontificado, la multitud comenzó a relatar milagros y curas después de seguir sus orientaciones espirituales. Y la más poderosa de ellas, según el propio Papa, es el tercio, pero no el tercio rezado de cualquier manera. De cierta manera, durante una madrugada silenciosa en el Vaticano, algunos guardias testimoniaron algo impresionante. El Papa León XIV se había retirado a la capela de Santa Marta para rezar. Él estaba solo. El lugar estaba completamente oscuro, iluminado solo por la luz de una vela frente al Santísimo. Y allí, por más de 3 horas, él permaneció de los huesos con el tercio en las manos, llorando en silencio. Un padre que testimonió la escena más tarde reveló que en esa noche el Papa tuvo una visión espiritual muy fuerte. Millones de tercios subiendo al cielo, pero pocos de ellos llegaban a la superficie. Según el relato, el Papa vio cómo las oraciones subían solo por la mitad, partidas, distorsionadas, y como muchas gracias que estaban listas para ser derramadas, regresaban al cielo sin tocar la tierra. ¿El motivo? Corazones distraídos, palabras vacías, oraciones ditas con los labios, pero sin la alma. Después de esa visión, el Papa reunió su consejo espiritual y comenzó a componer en secreto un nuevo método de rezar al tercio, inspirado en las apariciones de Fátima, en las revelaciones de la Virgen María y en las prácticas de los santos místicos de la Iglesia. Este método fue siendo revelado poco a poco en sus homilías, y hoy es conocido por transformar espiritualmente a todos los que lo siguen con fidelidad. Y ahora este enseñamiento está llegando hasta ti. Esto no es coincidencia. Este mensaje no es para todos, es para ti, quien siente que necesita de algo más, quien siente que su oración necesita ganar vida, quien sabe que el mal existe y quiere proteger su casa, su familia, su alma. Si has llegado hasta aquí es porque el Espíritu Santo te ha traído, y más. Si amas a la Virgen María, si crees en el poder del tercio, escriba ahora, quiero rezar con el corazón, en los comentarios. Este gesto simple es un acto de fe y puede ser la llave para que este mensaje toque a otras almas, accidentes como la tuya. Y si sientes que necesitas de esas gracias, corta ahora este video y suscríbete al canal. Esta es tu arma contra el mal. Si amas a la Virgen María, si quieres proteger a tu familia y proteger tu casa, no saques sin suscribirte. Cada nuevo enseñamiento aquí será como una vela encendida en medio de la oscuridad. Prepárate. Lo que será revelado a seguir va a cambiar su forma de ver al tercio para siempre. Y más que eso, va a cambiar su forma de rezar, de sentir a Dios, de tocar al cielo con las manos. El Papa León XIV se dijo, el tercio no es una obligación devocional, es la espada de quien lucha en la noche oscura. Y si estás listo para dejar de repetir oraciones y empezar a rezar con poder real, entonces ven conmigo. Ahora vamos a descubrir cuál es el misterio escondido por detrás de los errores que bloquean el poder del tercio. Y porque casi nadie nunca habló de eso antes. El Papa León XIV nunca escondió el peso espiritual que carga por ser el pastor supremo en un tiempo de profunda confusión espiritual. Desde que fue elegido, él ha alertado con palabras fuertes, pero llenas de amor. Estamos viviendo la era de la oración vacía y el demonio sabe de eso. En una de sus primeras homilías como papa, él hizo algo que sorprendió al mundo. En vez de un discurso político o teológico, él tomó el tercio en las manos frente a miles de personas y dijo con voz firme, esto aquí no es un colar. De todas formas, es el chicote que evita el mal. Pero si lo usas de forma errada, es solo un envejecimiento. Desde entonces, sus mensajes sobre el tercio se convirtieron en una corriente espiritual poderosa que se ha espallado silenciosamente entre aquellos que buscan algo más profundo que la religión de apariencia. El Papa dice que muchos fieles llegan hasta él diciendo, Santo Padre, yo rezo el tercio todos los días, pero todavía me siento fraco, triste, sin dirección. Y él con tenacidad y firmeza responde,
Tal vez solo estás moviendo los dedos, pero no el corazón. Ese es el gran misterio que comenzamos a revelar ahora. El Papa León XIV fue claro al decir que el problema no está en el tercio en sí, sino en cómo él es rezado. Y es exactamente ahí que vive el engaño. Porque muchos católicos piensan que al rezar un número alto de tercios, estánse aproximando de Dios, pero en realidad solo se están cansando espiritualmente sin recoger frutos. El Papa compara ese error a un agricultor que juega semillas sobre piedras. Él planta, se esfuerza, pero no recoge. Y después de un tiempo se frustra, piensa que Dios no lo escucha, cuando en realidad fue la forma como plantó que impidió la recogida. Esta revelación no es solo espiritual, sino también pastoral. El Papa León XIV viene acompañando a una generación de católicos exhaustos, católicos buenos, fieles, que rezan, van a la misa, pero que no se sienten transformados, y muchos de ellos, según él mismo dijo, están con el corazón aflito, pidiendo cura, pidiendo por hijos perdidos, por maridos fríos, por nietos rebeldes, por cuentas que no se cierran, por enfermedades que vuelan, y se pierden que tal vez la llave esté en la forma como han rezado. Y es por eso que él ha insistido. Pero vale una decena rezada con el corazón más que 5 tercios ditos con la mente lejos. Durante un retiro cerrado con un grupo de religiosas que acompañaban a madres de familias en crisis, el Papa compartió un hecho místico que dejó todas en silencio. Dijo que alguna vez, mientras rezaba el tercio en la soledad de la madrugada, vio en oración el rostro de una mujer, una madre anónima, asustada en el piso de su casa, llorando frente a una imagen de la Virgen María. Ella rezaba pidiendo libertad para el hijo envolvido en el crimen, y decía: «Mamá, rezo todos los días. ¿Por qué aún está en la oscuridad?». Fue entonces que el Papa entendió espiritualmente. Aquella mujer era fiel, pero su oración estaba sin vida. Faltaba corazón, faltaba contemplación, faltaba intención, faltaba amor. Y la gracia que estaba lista para ser derramada sobre aquel hijo estaba atrapada. No porque Dios no quisiera responder, sino porque la oración no había creado la fuente necesaria. Ese momento cambió para siempre la forma en que el Papa enseñaría el tercio, y es exactamente eso que él quiere enseñar ahora. Porque hay madres y abuelos como esta en todos los lados del mundo, y tal vez seas una de ellas, tal vez estés rezando por el mismo hijo hace años, por la misma cura, por el mismo problema en el casamiento, y sientes que nada cambia. Pero, ¿y si solo es una cuestión de ajustar tu oración a lo que el cielo espera? Y aquí es importante recordar, esto no es magia, ni superstición, ni fórmula secreta. Es un enseñamiento sólido, enraizado en la tradición de la Iglesia, confirmado por las palabras de los santos, las apariciones de María, y ahora confirmado también por el sucesor de Pedro. El Papa León XIV no prega novedades. Él restaura lo que fue olvidado. Él solo nos recuerda que el cielo es accesible, pero solo cuando la alma está entera ante Dios. Ahora respira profundo, porque estás a punto de descubrir los 4 errores más peligrosos cometidos por quien reza el tercio. Errores que silencian milagros y bloquean gracias. Y más que eso, vas a aprender el método completo revelado por el Papa León XIV, paso a paso, para hacer de su tercio un verdadero escudo espiritual. Vamos juntos a atravesar el velo y descubrir los misterios que estaban escondidos. El Papa León XIV afirmó con claridad en una de sus audiencias espirituales: el tercio es como un río de gracia, pero hay diques invisibles construidos por nosotros mismos que impiden que ese río toque nuestra vida. ¿Y cuáles son esos diques? ¿Cuáles son los errores silenciosos que los católicos, incluso los más piedosos, cometen sin saber y que hacen que sus oraciones estén estériles? Ahora, guiados por las palabras del Santo Padre, vamos a abrir uno por uno esos misterios. Y más que apenas conocer los errores, vamos a aprender a romper esas barreras para que la gracia pueda finalmente fluir con fuerza y libertad sobre su vida y su familia. Primer misterio, el error de la mecanicidad espiritual. El Papa León XIV comienza por lo más común de todos: rezar el tercio con los labios, pero sin el corazón. Él cuenta que muchos católicos caen en ese error por cansado, hábito o ansiedad. Pegan el tercio, hacen el señal de la cruz, recitan las oraciones, pero no están allí. Están pensando en las cuentas a pagar, en lo que van a hacer después, en el teléfono que vibra, en el problema de la hija, en la magua del marido, en la novela, en el trabajo. Y él explica:
La oración dita con distracción es como una carta sin destinatario. Sube, pero no llega. Mueve los labios, pero no mueve el cielo. El Papa revela que esa mecanicidad crea una camada de ruido espiritual como una neblina que impide la oración de tocar directamente el corazón de Dios. No porque el Señor sea zurdo, pero porque la alma está zurda para escucharlo. Él hace una comparación fuerte. Es como si alguien entregase flores, murchas, a su propia madre. ¿Le darías un buque seco a aquella que te generó? Entonces, ¿por qué entregar rosas sin vida a la Madre de Dios? Y aquí está la primera llave de corrección que nos entrega: rezar con atención plena. Antes de comenzar el tercio, cierra los ojos, respira profundo. Pida a María, ayúdame a rezar con el corazón. Haga una pequeña pausa antes de cada decena. Sienta cada palabra, visualice cada rostro. Imagina estar frente a la Madre de Dios. No se trata de rezar de a poco, sino de transformar cada Ave María en un acto de amor consciente. Segundo misterio: el error de la presa espiritual. El Papa León XIV llama este error de tercio, sin respiro. Es cuando rezamos como si estuviéramos corriendo contra el tiempo, atropellando palabras, como si fuera una corrida y no una conversación. Él dice que vio padres y religiosos cometer ese error y que el pueblo aprendió con ellos. Muchos creen que la virtud está en el número, pero Dios no cuenta cuántas Ave Marías usted dice. Él observa cuánto de sí usted entrega en cada una. Este tipo de oración, rápida, ansiosa, sin pausa, no cura, no consola, no eleva. Ella alivia la culpa, pero no transforma el corazón. El Papa entonces enseña que es mejor un único tercio rezado con paz que 3 rezados como quien está fugiendo. Y aquí viene la segunda llave de corrección: de tiempo al misterio. Cada decena es como un paso dentro de la vida de Cristo. No, corra delante de Jesús sangrando. No corra al ver a María llorando. Pise de vagar, rece de vagar, hable como quien ama. Tercer misterio: el error de ignorar los misterios. Este es, según el Papa León XIV, el error más común entre los devotos, fervorosos. Ellos rezan todos los días, pero no saben ni siquiera cuál misterio están contemplando. El Papa se entristece al decir: es como visitar la casa de un amigo, pero estar del lado de afuera enviando billetes por la ventana. El misterio no debe ser mencionado, debe ser vivido. Él enseña que cada misterio del tercero es una ventana del cielo para nuestra alma, y si no paramos para contemplarlos, cerramos y cerramos las ventanas por donde la luz podría entrar. Y aquí está la tercera llave: contemplación activa. Antes de cada decena, lee o recuerda brevemente el misterio. Imagina la escena. En la Anunciación sienta el asombro de María. En el nacimiento escucha el lloro del niño. En la cruz escucha el silencio de Dios. Sin contemplación, el tercero es cuerpo sin alma, es instrumento sin son, es palabra sin encarnación. Cuarto misterio: el error de no tener una intención clara. El Papa enseña que muchos católicos rezan por todo y por nada. Al mismo tiempo son oraciones que atiran en todas las direcciones, sin foco, sin precisión, sin dirección espiritual. El tercero es un remedio poderoso, pero para funcionar debe ser aplicado en la herida cierta. Él enseña que toda oración necesita de una intención clara, de una intención específica, no un deseo vago, sino un pedido con nombre, con rostro, con lágrimas. Antes de rezar, diga: Señor, ofrezco este tercero por la conversión de mi hijo. Ofrezco esta oración por la cura de mi esposo. Ofrezco por mi familia, por mi casa, por el fin de esta angustia. Y durante el tercero vuelva al pedido con el corazón. Sienta la dolor. Llame el nombre. Apresenta la causa a la Virgen. Y aquí está la cuarta llave: oración con propósito. Una oración sin propósito es como una flecha sin objetivo. Puede volar alto, pero nunca acerta el corazón del cielo. Quinto misterio: el error de no prepararse. Este es el error silencioso que el Papa teme más. Muchos empiezan a rezar sin cualquier preparación interior. Viene del ruido del mundo, de la muerte, de los problemas de la calle, de las discusiones de la casa, y ya toman el tercero como si fuera un botón de emergencia. Pero él enseña: ningún sacerdote comienza la misa sin prepararse. Ningún cristiano debería empezar el tercero sin afinar la alma. Esta preparación puede durar solo 1 minuto de silencio, un breve acto de constricción, un pedido al Espíritu Santo. Pero sin eso el corazón sigue sucio, la mente barulenta y la alma cerrada. Dios habla en el silencio y el silencio necesita ser cultivado.
Ahora que usted conoce los 5 errores más peligrosos al rezar el tercero segundo, el Papa León XIV, está la hora de aprender el método correcto. Y no se trata de algo complicado. Por lo contrario, es tan simple que parece imposible causar tanto impacto. Más causa. El Papa resume en el silencio. Usted sabe lo que bloqueaba su oración y más aún, sabe lo que hacer para destrabar la gracia. A partir de hoy, antes de comenzar su tercero, haga como el Papa enseña. 1. Prepararse en silencio. Cierra los ojos, respire. Sienta la presencia de Dios. Haga un breve pedido de perdón. 2. Declare su intención. Diga con fe por quién o por qué ofrece ese tercero. 3. Contemple el misterio. Antes de cada decena, pare. Visualice la escena. Mergulle en ella con el corazón. 4. Reza con el corazón, como si estuviese frente a María, mirando a ella, pidiendo como un hijo que confía. 5. Mantenga el ritmo reverente, ni rápido ni forzado, como si estuvieras conversando con el cielo. Esa es la práctica que el Papa León XIV enseña en cada encuentro con los fieles que lo buscan. Y él siempre recuerda. No reza para escapar del sufrimiento. Reza para transformar el sufrimiento en santidad. No reza para que todo cambie fuera. Reza para que algo desperte dentro y los testimonios se multiplican. Una mujer enferma, de 62 años, madre de 3 hijos, buscó al Papa en una audiencia. Lloraba por no sentir más fe, incluso rezando todos los días. El Papa tomó su tercio y dijo: reza como si fuera la primera vez. Reza como si María estuviera escuchándote con el rostro mollado de lágrimas. Reza como quien no tiene más palabras, solo el corazón. Ella regresó a casa y comenzó a seguir el método. Dijo que en las primeras veces sintió que no lo conseguía, pero después de una semana algo cambió. No fue la enfermedad que desapareció, sino la angustia, el miedo, la tristeza. Desaparecieron. Aún estoy enfermo, pero ahora estoy feliz porque siento a María conmigo. Otro testimonio movió al Vaticano. Un hombre afastado de la iglesia por 30 años se convirtió al escuchar el enseñamiento del Papa sobre el tercio. Su madre, vieja, le rezaba todos los días. Pero cuando empezó a aplicar el método del Papa, algo cambió. El 7º día apareció en casa llorando, diciendo: «Mamá, soñé con una mujer vestida de luz, y me decía, su nombre está en las cuentas del rosario. Vuelve a mí». Estos testimonios no son leyendas, son reales. Están siendo registrados uno por uno, como señales de que la oración hecha con el corazón mueve el cielo. Y tal vez usted esté escuchando todo esto con lágrimas en los ojos, sintiendo que ahora es su vez, que algo necesita cambiar, que su fe necesita renacer. Y entonces el Papa León XIV te mira espiritualmente y dice: no es tarde. No importa cuántos años usted rezó de forma mecánica. María no mira hacia el pasado. Ella mira hacia el Hijo que hoy vuelve con el corazón. Por eso comience ahora. Toma su tercio. Respire profundo. Coloque ante Dios el nombre de quien usted ama, lo que usted necesita curar, lo que está pesando en su alma. Y diga con fe: María, mi madre, enséñame a rezar con el corazón. Reciba mis palabras como rosas vivas. Transforma este tercio en un escudo contra todo mal. Amén. Si usted hace esto hoy, algo comenzará a cambiar. Tal vez silenciosamente, tal vez discretamente, pero va a cambiar, porque la oración verdadera siempre deja marcas. Y como dice el Papa León XIV, el tercio bien rezado no solo toca el cielo, sino que hace el cielo bajar hasta nuestra casa. Ahora que usted conoce los errores que bloquean la acción de Dios, ahora que recibió directamente de la autoridad espiritual del Papa León XIV el método correcto para rezar el tercio, la pregunta que resta es simple, pero decisiva. ¿Usted está dispuesta a cambiar la forma como esa? Porque saber el camino no transforma nada. Es cuando se comienza a caminar que el milagro comienza. Y por eso el Papa León XIV lanzó al mundo un desafío espiritual profundo, accesible y transformador, el desafío de los 9 días. Él mismo dice: si usted reza un único tercio por día durante 9 días seguidos, con el corazón entero contemplando los misterios, preparándose antes con intención clara y ritmo reverente, las puertas de la gracia se abrirán. No por magia, sino por fidelidad. No por esfuerzo humano, sino porque María nunca abandona a quien la llama con perseverancia y fe. Este desafío no es para todos, no es para los distraídos, no es para los que buscan respuestas sin compromiso. Este desafío es para las mujeres de fe, para los hijos de María que están dispuestos a luchar espiritualmente por su familia,
Durante estos 9 días usted va a dar un paso de fe, un acto concreto, va a parar de rezar automáticamente, va a empezar a construir un nuevo camino espiritual con María, y lo más importante, va a hacer esto con la certeza de que algo comenzará a cambiar. El Papa León XIV escogió 9 días porque este es el tiempo de una novena, tiempo de promesa, preparación y victoria. Fueron en 9 días que los discípulos recogidos en el cenáculo con María prepararon sus corazones para la venida del Espíritu Santo, y fue en 9 días que muchas de las mayores transformaciones espirituales de la historia de la Iglesia comenzaron. Ahora, imagine lo que 9 días de oración verdadera pueden hacer en su vida. Si estás dispuesto a aceptar este llamado, escriba ahora en los comentarios: yo acepto el desafío de los 9 días con el Papa León XIV, Tursi. Escriba con fe, como quien está colocando su asignatura en el cielo. Este pequeño gesto será un compromiso espiritual y también un testimonio que podrá inspirar a otras personas a hacer lo mismo. Durante estos 9 días seguirás el método revelado por el Papa. Prepárate antes de orar. Quédate en silencio. Haga un breve acto de constricción. Pregúntale al Espíritu Santo para orar dentro de ti. Declara su intención. Escoja algo muy específico. Un problema familiar, un hijo distante, una enfermedad, un pedido de paz. Presenta a María con fe, como quien entrega una carta llena de dolor y esperanza. Contempla cada misterio. Antes de cada decena, imagina la escena. Ve con los ojos de la alma. Participa de la historia. Sienta la dolor de la cruz, el silencio del túmulo, la luz de la resurrección. Mantenga el ritmo reverente. No corra. No repita como máquina. Reza como quien habla con la madre, con respeto, con tenacidad, con verdad. Ofrezca cada palabra como una rosa. El tercio es un jardín. Cada Ave María es una flor viva. Reza como quien cultiva un regalo de amor. El Papa enseña que el poder del tercio no está en el número de oraciones, sino en el fuego del corazón que reza. Una única alma que acepta este desafío puede generar una mudanza invisible en todo el mundo. Y esta alma puede ser tú. Ahora piensa, ¿cuántas veces empezaste algo y desististe en medio? ¿Cuántas promesas hiciste a Dios en silencio? ¿Cuántas veces sentiste que estabas sola? Este desafío es tu respuesta. Y no viene de mí, sino de un Papa que carga la cruz de la Iglesia y que ha guiado al pueblo de Dios con oración, lágrimas y sabiduría. Si quieres ver la mudanza, si quieres la libertad, si quieres la cura, entonces comienza hoy, ahora. Y si este desafío tocó tu corazón, envía este video a alguien que lo necesite. Una amiga que sufre, una madre que reza sola, una hija que está afastada. Compártile este desafío espiritual. Espalde la luz del tercio. Porque cada nueva alma que acepta este desafío es más un paso contra las oscuridades. La revolución comienza en silencio, con María, con un tercio, con un sí. Llegamos al fin de este encuentro, pero algo dentro de ti todavía está en movimiento. Porque no fue solo un video, fue un llamado, un toque de la gracia, un despertar de la alma. Tal vez tú estés allí con tus esposos, tus nietos, por todos aquellos que se afastaron de Dios o que están en peligro físico o espiritual. Madre, intercede por todos nosotros y nos cubre ahora con tu manto. Espíritu Santo, entra en lo más profundo de nuestro ser. Ilumina los pensamientos, limpia las heridas antiguas y transforma este momento en una verdadera renovación. Derrama ahora la paz, aquella paz que el mundo no puede dar, la paz que viene de saber que no estamos solos. Gracias, Señor, por recordarnos que la oración no es obligación, sino encuentro, transformación, abrazo, cura, presencia. Amén. Ahora, si tú rezaste con el corazón, si este mensaje tocó tu alma, déjalo en los comentarios. El nombre de tu ciudad o país. Queremos orar por ti, queremos acogerte espiritualmente aquí. Tienes parte de esta comunidad y tu intención no será olvidada. Inscríbete en el canal ahora, porque todos los días continuaremos trasladando oraciones, enseñanzas y revelaciones que vienen de la tradición de la Iglesia y de la sabiduría del Papa León XIV para fortalecer a ti y a tu familia. Y si conoces a alguien que necesita mucho de esta oración, envía este video. Un simple compartir puede salvar una alma. Que la mujer del Rosario te acompañe esta noche. Que el Papa León XIV te inspire con su sabiduría y coraje. Y que el Dios de la paz, aquel que vea lo escondido, te abrace con fuerza donde nadie más puede tocarte. No estás solo, no estás solo. El cielo está con tú.